Entonces, con cosas que consideramos. Uy, Ya está. perdóname. ¿Tobe? Que ha aparecido el mensaje de que se está grabando la sesión, sí. Vale, vale. Esa segunda parte que tiene más que ver pues, con la aplicación propia de la telepsicología en materia clínica y de cositas que consideramos importantes para transmitiros y que los tengáis también en cuenta. Y una tercera parte que ya vamos a mostrar, bueno, pues nuestro software, nuestra aplicación y también queremos como que en toda la presentación podáis entender qué es Pocket, cómo funciona, cómo hemos intentado desarrollarla para que cubra con lo que consideramos desde nuestra propia práctica clínica que puede ser útil y sobre todo útil para nosotras como profesionales, pero sobre todo para también para los pacientes, ¿no? Y para tener esa comunicación fluida e intentar aprovechar al máximo las nuevas tecnologías desde un punto pues saludable, útil y bueno, ¿Seguro? y os empieza a gustar, ¿vale? Bien, la primera parte, ¿no? Conocimientos básicos sobre protección de datos que consideramos que toda psicóloga o psicólogo debe tener en cuenta a la hora de desarrollar la actividad. Bueno, la telepsicología, como sabéis, se entiende como el uso de las tecnologías en nuestra práctica clínica. Todo lo que sea medios comunicativos disponibles hoy en día, teléfono, ordenadores, videoconferencia, el correo, incluso webs de autoayuda, blogs, redes sociales, todo eso, todo ese canal que vaya a través de las nuevas tecnologías es telepsicología, de hecho, ¿no? Y ahora que utilizamos tanto la divulgación en redes sociales, por ejemplo, a veces son partes que se nos olvidan, pero sí que a nosotros nos gustaría transmitir también la importancia, ¿no? De cómo tenemos nuevas vías y nuevos canales que nos abren otras posibilidades de cara pues ya no solo a la relación terapéutica, sino incluso también a la parte más de negocio, ¿no? A captar clientes, a poder mostrar nuestra marca o nuestra forma de trabajar a través de ellas, etcétera. Como sabéis, no solo cuando realizamos telepsicología, puede no solo partir de la telepsicología como tal y utilizar este mismo canal, sino que puede ser algo combinado, pues pacientes que vemos de manera presencial y por cuestiones, pues yo qué sé, se van afuera y entonces seguimos la terapia por vía online, algo que nos facilita muchísimo la adherencia a la terapia y el que, jope, con un paciente que tengas un buen enganche y de repente se les haga trabajo en Inglaterra, pues que estén estas opciones son súper útiles. Por otra parte también puede, eso puede combinarse, pues porque una sesión tenga que darse, estamos de vacaciones y oye, pues un momento decidimos que esa sesión va a ser online, ¿no? Y dentro de todo esto consideramos que el cómo integramos la telepsicología en nuestra práctica también nos va a dar mucha flexibilidad para poder continuar con el proceso terapéutico y que no haya bueno, que no haya esa desadherencia. En ese sentido, esta misma semana, por ejemplo, un paciente mío muy simpático y muy agradable me escribía a primera hora del día diciéndome que estaba malito, que tenía como fiebre y que se encontraba regular, pero que estaba tan bien como para poder hacer una sesión. Y entonces me dijo, me voy a conectar por videoconferencia y ya está. Y la verdad que esa es una sesión que pues pudimos aprovechar y que me decía, no quiero contagiarte, pero no quiero ir en metro, pero a la vez, bueno, vivimos en Madrid nosotros, Alicia vive en Sevilla, pues son ciudades relativamente grandes en las que pues muchos pacientes hacen esta terapia mixta, ¿no? Mm. Y justo yo qué sé, pues, cosas que nos pueden pasar en el día a día que al final nosotros consideramos este medio como una facilidad más. Y tenerla en cuenta, a veces también aligera mucho el peso del paciente por no poder venir. Entonces, mola. Vale, los datos de carácter personal, ya sabéis que todo dato de carácter personal es aquello que pueda identificar a una persona o la haga identificable. Y aquí, dentro de esos datos de carácter personal, entran en juego los datos médicos o de salud, que son los datos con los que nosotros y nosotras trabajamos de primera mano, ¿no? El poder tener una concepción muy respetuosa con estos datos del paciente
también nos ayuda a entender el cuidado y el cariño con el que debemos de tratarlo, ¿no? Por eso también en nuestra aplicación eh, hemos desarrollado toda la aplicación teniendo muy en cuenta esto, teniendo muy en cuenta que salvaguardar la información que nuestros pacientes nos trasladan es lo primordial para nosotros. Por eso toda la forma de comunicación es totalmente segura y consta de una responsabilidad hacia sus datos. Como hablamos, fijaos los datos especialmente sensibles, ideológicos, afiliación sindical, sexuales, religioso, racial, todo esto es con lo que nosotras trabajamos en terapia. Entonces, eh, qué mejor manera de crear ese espacio seguro para los pacientes, que a veces hacemos, bueno, que siempre es nuestra forma de comunicarnos y al final, la alianza terapéutica, ¿no? Un espacio seguro, también trasladarlo a la parte telepsicológica en la que también ofrecemos una plataforma en la que aquí también están seguros tus datos, ¿no? Y pase lo que pase, tenemos muchísimo cuidado con esto. Bueno, esto es simplemente por refrescar un poco el nuevo reglamento de protección de datos, en el que ya no, como sabéis, a partir de 2016 se añaden otros derechos y otras obligaciones, ¿vale? Pero bueno, esto era por un poco repasarlo. Eh, Esto a veces tenemos dudas, ¿no? Como quién es esto de responsable de tratamiento encargado, cómo funciona. Pues esta diapositiva intentamos expresar un poco eso, ¿no? Cuando somos autónomas o autónomos y trabajamos como sociedad independiente, tributamos independientemente, la persona autónoma es la encargada es la responsable del tratamiento. Los encargados del tratamiento vendrían cuando hay autónomos con prestación de servicio, cuando esto está reflejado en el contrato. Por ejemplo, nosotras en SciPocket seríamos los encargados de tratamiento, somos los responsables de tener la seguridad, ¿no? y todo el reglamento en ley, pero los responsables de tratamiento sería cada persona autónoma o cada clínica que utilizase nuestro software. Por tanto, hay cosas que nuestros software no son accesibles ni siquiera por nosotros mismos. Si un paciente vuestro necesita un cambio de contraseña, vosotras y vosotros sois los responsables de generar esas contraseñas y también de hacer un buen uso de la aplicación. Entonces, esto también sería bueno tenerlo en cuenta. Eh, bueno, aquí ampliamos un poco el tema de la documentación necesaria, pues el tema del consentimiento y la confidencialidad, que este contrato tenga una información clara y sencilla, conocida por todas y por todos, que cualquier persona que pueda leerlo lo pueda entender, en el que haya ciertas características, como veis en la diapositiva, pues la identificación del responsable, la finalidad del tratamiento, y todo aquello que bueno, el paciente firma cuando se sienta a tener esa primera sesión con nosotros. Hay una parte muy importante, que es que tiene que haber un consentimiento inequívoco y explícito. Esto es que deben tachar una casilla concreta en el que ponga que autorizan el tratamiento de sus datos de aquella manera o de otra, ¿vale? Bueno, esto es darle un poco más de vuelta al tema de la recogida de datos, dándole la importancia al riesgo alto que supondría perder esos datos personales y que nosotros desde esa época pues salvaguardamos mucho, ¿no? ¿Cuál es el manejo y almacenaje, ¿no? de la documentación del cliente o paciente o usuario? Tiene que ver con, por parte de la psicóloga o psicólogo, facilitarle esos derechos que son suyos y que le pertenecen, compartir el contenido de forma segura, la información que va a hacerse sobre el tratamiento de sus datos y sobre las pruebas de evaluación que vamos a compartir con esa persona, el tratamiento de los datos adecuados durante la intervención, que la custodia de datos sea correcta, que esté en una plataforma segura y que nosotras, pues como contábamos, desde esa época cumplimos con todas esas ítems, ¿no? que son tan necesarios. Aquí hay tres cosas que nos parecen súper importantes para hacer un buen uso en cuanto a lo que
en cuanto a lo que compete al profesional. En primer lugar, parece una cosa muy, muy tonta, ¿no? Pero tener los navegadores actualizados es súper importante, porque si no podemos dar pie a diferentes brechas de seguridad. Porque si los sistemas se van actualizando, pero mi navegador se queda atrasado, estamos dando pie a, yo qué sé, fallos en las videoconferencias, problemas con los permisos, en fin, al principio de nuestra práctica. Quique, ¿no te escuchamos? Es verdad, perdonadme. Sí que efectivamente, además de esas, digamos, posibles consecuencias de no actualizar el navegador, puede ser que haya brechas en la protección de los datos, ¿no? Que los datos van encriptados de ordenador a ordenador y cada actualización cubre, digamos, brechas que la comunidad de informáticos, digamos, descubre y, por tanto, si yo utilizo un navegador antiguo, digamos, esos datos que viajan encriptados pueden llegar a ser digamos, obtenidos de alguna manera, ¿no? Y entendemos que nadie va a vigilar nuestro ordenador, pero en realidad estamos incumpliendo, ¿no? Con el deber. Es como ir con una carpeta por la calle abierta y enseñándole los datos a todo el mundo, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Tener un navegador así es parecido a llevar una carpeta con los datos personales de nuestros pacientes. Efectivamente, y esto, fíjate, ¿no? En el tercer ejemplo, en el tema de no almacenar las contraseñas, esto me parece también importante porque a veces no vemos el momento de que nos puedan sustraer o podamos perder un ordenador en un momento dado. Yo que sé que te lo puedas dejar en el metro porque pues, son cosas que pasan. Y si los datos no están lo suficientemente encriptados o tus contraseñas no están lo suficientemente actualizadas, jope, ¿cuánto hackeo hay hoy en día? Y al que nos vemos también expuestas, ¿no? El uso de plataformas adecuadas, la lectura de lo que estamos firmando. Hay veces que es tan largo que, oye, hay veces que no lo leemos, pero tenemos que prestar mucha atención porque podemos estar cediendo datos a terceros, pudiendo dar lugar a que la información clínica no esté segura. Las características técnicas, en este caso, que serían necesarias para un software de psicología, parten de que haya un procedimiento de identificación y autenticación, que tú digas, yo soy esta persona, soy psicóloga, en nuestro caso, nuestra plataforma, la manera que tenemos también de gestionar esto es que las personas estén colegiadas. Después, en la información sobre la política de privacidad, que haya unos avisos legales y una política de cookie en base a la normativa vigente y siempre estar actualizándonos, ¿no? Como decía Enrique, a las últimas legislaciones y a las últimas posibles brechas. Que tenemos mecanismos que eviten el acceso de datos a recursos o recursos con derechos distintos a los que hemos autorizado, que se realizan copias de seguridad, que haya un límite en los intentos reiterados de acceso de contraseña, que haya un cifrado correcto de datos, sobre todo para estos datos de nivel alto, como hablábamos antes, los usuarios estén registrados por hora, por fichero, por tipo de acceso, por registro, que el control de acceso esté también bien delimitado, que la disposición de certificaciones sobre seguridad, o sea, que haya disposición de las certificaciones sobre seguridad, informes de cumplimiento o adherencia a las buenas prácticas, cosa que hacemos de manera muy continua, ¿no? Que haya una descripción técnica al nivel de seguridad que permita alcanzar y sobre todo porque estamos hablando de historias clínicas, ¿no? Y de conversaciones y videoconferencias que pueden tener un riesgo alto. Sobre todo que no se grabe sin su consentimiento. Esto es algo que en nuestra plataforma, bueno, hemos considerado que de momento, ¿no, Enrique? No nos parecía Claro, hay algo. una parte de almacenaje de las grabaciones con vídeo de un paciente cuya identificación es más sencillo, ¿no? A partir de una imagen es más fácil identificar quién es mi paciente y entiendo que, digamos, otorgar el consentimiento de que una grabación pueda ser almacenada y encriptada es complejo, así que hemos decidido
que si realmente hay, digamos, una voluntad de, vamos a decir, de protección de datos, el beneficio que genera la grabación de esa imagen de una sesión completa, pensamos que no compensa. Hay aplicaciones pues, de videoconferencias que, por ejemplo, no utilizan estos servidores europeos, ¿no? Casi todas las aplicaciones, pues tipo, no sé, pues Skype o WhatsApp utilizan servidores norteamericanos que procesan la imagen y el audio y lo analizan estadísticamente y sacan conclusiones, pues para fines comerciales, por ejemplo, o para fines de identidad de la persona con la que hablas, ¿no? De manera que WhatsApp, si utilizas WhatsApp para las videoconferencias, WhatsApp puedes haberle otorgado el permiso para que almacene datos sensibles de la transcripción de tus sesiones con tu terapeuta. Esto puede ser utilizado como fines comerciales, pero bueno, que otros tipos de fines, pues la Unión Europea considera para tener una cierta soberanía sobre el control de las comunicaciones, que en el caso de softwares que protejan los datos personales deben estar en suelo europeo y no deben estar pasando por un servidor que procese y transcriba las comunicaciones. Por eso nuestro software utiliza una comunicación desde el ordenador del psicólogo al ordenador del terapeuta, sin obligatoriamente pasar por un software y con la ayuda, con la asistencia de una localización en suelo europeo, ¿no? Que cumplen con los estándares de protección de datos europeos que no tienen absolutamente nada que ver con los estándares de protección de datos americanos, en los cuales pues, se les da permiso a las compañías para procesar cualquier información que, que pase por sus, digamos, por sus aplicaciones, ¿no? Perdóname, Alicia, que me he enrollado un No, poco, no, ¿eh? no, no, gracias. Justo iba a hablar sobre los servidores europeos, o sea que estupendo, ¿no? Es súper importante. ¿De qué me tengo que asegurar y qué tengo que hacer yo como terapeuta? ¿Vale? Pues fijaos, hay cosas que pueden generar o pueden facilitar esas brechas de seguridad. Que visitemos, ahora está súper de moda esto de que nos envíen emails, ¿no? Del Banco Santander. Y entonces cliques, ¿no? Pongas tus datos y de repente, ostras, ¿qué he hecho? ¿Dónde he metido yo mis datos? ¿Qué es lo que van a hacer con ellos? Y cuántas estafas hay en este sentido. Entonces, el visitar solo páginas web que sean de confianza, el tener mucho, mucho, mucho cuidado con dónde metemos los datos nuestros personales, incluso las contraseñas, ¿no? Que utilicemos diferentes contraseñas, que intentemos no almacenarlas en la medida de lo posible, porque claro, lo que hemos comentado antes, si de repente yo olvido el ordenador, pero tengo todas mis contraseñas guardadas, a lo mejor pues una persona que lo abra puede de repente entrar en todo mi sistema. Mantener actualizado el registro de incidencias, esto es importante también. Con las soluciones. Dime. Esto me ha dado, perdóname. Ah, nada, nada. Vale. Realizar copias de seguridad, conocer las potenciales amenazas para poder anticiparnos y para poder prevenir las amenazas, proteger las historias clínicas, asegurarnos de que el soporte que se lleva a cabo garantiza este envío seguro y esta transmisión segura de la información, cumplir con los términos y condiciones que aparecen en el sitio web, ¿no? Hacer un buen uso de los software que utilicemos, evitar los ataques, evitar que los equipos estén desatendidos, pues dejarme a lo mejor el ordenador abierto en una cafetería, en un Starbucks, y me voy a pedir y de repente yo no sé si estoy abriendo un mensaje de un paciente que me está diciendo que está pasando por un momento súper chungo y lo lee alguien que pasa por al lado, ¿no? Y por último, ajustarnos a las medidas de seguridad y las actualizaciones que os comentábamos antes. Vale, en esta parte 2 queríamos Un segundo, hablar... perdona, Alicia, que os animamos a preguntar lo que queráis Sí, antes de eso, comenzar con la parte 2. Perdonadme. perdón, nada, nada. Los interrumpí. Eh, Ahora, hola, una pregunta. ¿Estáis en la nube? O sea, ¿la instalación del software está en la nube? ¿En Azure o en Oracle o vale. Eh, Efectivamente, nuestra aplicación está en la nube. Vale, Utilizamos para ello servidores que están en Alemania, de una empresa alemana.
vale, y nos aseguramos, digamos, que las máquinas que utiliza para mover nuestra base de datos, digamos, sean de uso exclusivo para nuestra aplicación, de vale. manera que Tenéis un podamos servidor dedicado. proteger. Sí, eso es. Y para Vale, nosotros es especialmente importante, por mucho que es evidentemente pues a un precio mayor, porque nuestros servidores, si los tuviéramos que colocar en nuestro local, tendríamos que construir una serie de medidas que no llegamos a abasto comparado con una empresa alemana que dentro de sus servidores ya tienen de base medidas de seguridad mayores que las que podamos tener en nuestro servidor vale, localizado. Mm. vale, vale. Nada, esa era la pregunta. Vale, no, muchas gracias por preguntarlo y para nosotros esta parte es importante, así que gracias también por la oportunidad de preguntarlo, claro. Mm. Mm. ¿Más preguntas, más dudas que tengáis de este campo, de este tema? Vale, pues, en fin, interrumpirnos como decía antes, pero si quieres, Alicia, continuamos. Claro que sí. En esta segunda parte queríamos hablaros sobre cómo aplicar la telepsicología a nuestra práctica clínica. Son algunas pinceladas de cosas que nos parecen importantes no pasar por alto, como bueno, personas comprometidas con la profesión y con todo lo que conlleva el formato online. Bueno, esta diapositiva la creamos ahí cuando empezamos un poco con el desarrollo de la plataforma, pero es verdad, ¿no? Que cuando llegó el COVID, pues, jope, nos vimos en un punto muy diferente al que estábamos y el desarrollo de toda la telepsicología fue punterísima ahí, ¿no? Ya no nos quedaba otra que vernos a través de la videoconferencia. Entonces, fijaos, pues del 70%, ahora era el 1,9 quien no ofrece terapia online. Y esto es en 2020. Esto seguramente habrá aumentado un montón. ¿Cuántas no tenemos compañeras o compañeros que solo, o incluso vosotras y vosotros, que solo hagan terapia online? No sé cuál es vuestro caso, pero cada vez es como más natural, ¿no? Estamos más en ello. Los nuevos retos, pues será adaptar la comunicación al canal online, tener muy en cuenta el marco legal que hemos hablado en la primera parte y ampliar el contexto de la terapia, porque claro, ahora la terapia ya no solo es un entorno controlado en nuestra clínica, sino que ahora la terapia se hace desde la propia casa de la persona a la que estamos viendo. Y ese nuevo contexto también genera, bueno, pues otra forma de vincularnos y de tener en cuenta o incluso facilitarnos un cierto conocimiento del cliente o del paciente. A mí, con Enrique, ¿no? Hablábamos de cuánto nos dimos cuenta de que cuando hablábamos con adolescentes, molaba que te enseñaran su habitación. Ostras, y mira, ¿y eso que has hecho, no? Pues mira, pues y lo tienen como todo muy a mano jope, compartir ese contexto también puede resultar algo muy, muy útil para la terapia. Por otra parte, bueno, el punto de la rentabilidad, si nos quitamos gastos de alquiler, de luz, de agua, de todo lo que conlleva, pues es verdad que tiene su parte positiva. ¿Qué dice la evidencia empírica? Que la terapia, por ejemplo, en este caso, este estudio de la terapia cognitivo-conductual en trastornos de ansiedad y depresión es igualmente eficaz, es decir, no se disminuye la eficacia porque el medio sea online. Incluso el vínculo terapéutico. Tenemos que tener en cuenta que tiene en la telepsicología un efecto similar y juega un papel que es igual de importante en la eficacia del tratamiento, de manera que yo puedo crear el mismo vínculo terapéutico por la telepsicología que de manera presencial. Bueno, aquí os hemos puesto un pequeño, porque es verdad, ¿no? Que a veces es un recurso que a nosotros nos ha servido y es pasar a veces, ¿no? Un cuestionario de alianza de ayuda, este que os ponemos, este libro de la apego en psicoterapia, que también nos gusta mucho, como para poder entender cómo utilizar y cómo beneficiarnos del vínculo a través de la videoconferencia y poder incluso evaluarlo con este cuestionario y ver cómo, si vemos que hay alguna reticencia, si vemos que hay alguna dificultad, pues que también podamos tenerlo en cuenta, ¿no?
Las condiciones ambientales y el encuadre en la No sé psicoterapia. si, perdóname que te estoy interrumpiendo otra vez, pero me ¿No? surge la duda de si al ver estas estadísticas sobre que el vínculo terapéutico se construye y tiene el mismo papel de relevancia, eh, si os surgen dudas o si tenéis una experiencia contraria a esto o si es motivo de un poco de debate, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué reticencias o qué argumentos a favor de estos argumentos que está contando Alicia tenéis vosotras? Si me permiten, les cuento mi experiencia. Genial, Florencia. Bueno, yo soy argentina, vivo en España hace pocos meses y soy psicóloga clínica hace 30 años en mi país. Yo soy de la época, por supuesto, del consultorio presencial, del consultorio, pero antes de la pandemia ya había empezado a trabajar bastante tiempo antes con casos como los que mencionaban ustedes, pacientes que se iban a hacer un máster fuera o cualquier otro motivo que los distanciara de la posibilidad de concurrir a sus sesiones de forma presencial, y había empezado a implementar la atención, digamos, virtual o online. Cuando llegó la pandemia, eh, digamos, yo estaba acostumbrada a trabajar de esa manera, con lo cual, bueno, continué con esto y hoy por hoy solo atiendo de manera virtual. Eh, y valga la aclaración de que cuando ustedes hablan de apego, de alianza terapéutica, bueno, mi formación en Argentina, la formación de psicólogo clínico es fuertemente sustentada en el psicoanálisis, con lo cual los conceptos de transferencia, alianza terapéutica, digamos, todo esto para nosotros es vital y súper importante, y la verdad es que desde mi experiencia el trabajo online lo permite perfectamente, ¿no? Así que bueno, coincido con las apreciaciones. Pues muchas gracias, Florencia, por compartir tu experiencia y por ponernos en contexto, ¿no? También Sí, sí. en qué sentido se da esa experiencia. Bien. En general, la verdad que yo tengo esa misma impresión. Eh, no todos mis compañeros están de acuerdo, así que me enriquece también pues, escuchar distintas opiniones. Sí. Ujú. Nadie pone pegas, pues seguimos. Vale. Está la parte también que comentaba, ¿no? De las condiciones ambientales y el encuadre. Claro, como decíamos antes, las condiciones ambientales, por supuesto, cambian y el encuadre, por tanto, tiene que tener también unas características muy concretas, que son diferentes a las que podríamos tener online. Fijaos cómo no es lo mismo. El otro día también lo comentábamos Enrique y yo. Pues una paciente me contestó desde su cama, ¿no? Recién levantada y estaba hasta con el pijama. Entonces, tuvimos que reencuadrar un poco el proceso de terapia, el sistema, ¿no? Porque antes nos habíamos visto de manera presencial y era algo nuevo. Y bueno, pues no sé, me parecía importante destacar el hecho de que a veces puede ser difícil hacer terapia mientras estás en tu cama tumbada, ¿no? Porque, pues, porque además, bueno, la proactividad, ¿no? La forma en la que podía comunicarse, pues podía verse un poco comprometida. Entonces, bueno, pues dedicamos unos minutos a que yo pudiera transmitirle la importancia de que pudiera estar en un sitio cómodo, que es verdad que, bueno, que esté en pijama, pues sinceramente a mí personalmente pues no me importa, ¿no? Pero si puede incorporarse, si puede estar en un sitio que tenga luz, en la que yo pueda valorar aquellos cambios físicos, emocionales, ¿no? Que a veces son bueno, no son difíciles, pero al final presencialmente mucho más obvio. Ve que una persona se está emocionando. A lo mejor si la persona tiene un contraluz, pues yo no puedo ver que le están brotando lágrimas o no puedo ver los movimientos de su barbilla o no puedo ver cómo está haciendo algo con los dedos, ¿no? Entonces, el encuadre de cara a la imagen, de cara a la luz, va a ser
para nosotros por lo menos es bastante importante. Como aquellas situaciones en las que el paciente de repente se conecta desde un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. yo, pues tenido esas experiencias, ¿no? O que se pone a hablar y descubrimos que hay alguien a su lado, ¿no? Pues yo qué sé, una persona que conoció y que se llevó a su casa, o un amigo, o de repente su propia familia, ¿no? Que está al otro lado. Pues son encuadres que pueden parecer de sentido común, pero que en ocasiones son el centro de la terapia. Por ejemplo, una persona que está recibiendo un maltrato y dentro de su mismo domicilio está la persona que ejerce ese maltrato sin la privacidad que conlleva un proceso de ese tipo, ¿no? Entonces ahí, en fin, puede ser desde anecdótico hasta para reírse, como pues también aquella persona que la semana pasada me pasó, se sirvió una copa de vino y se puso a beber vino durante la comida, ¿no? O sea, durante la videoconferencia. Pues me parece, ¿no? Como situaciones de difícil manejo, yo diría. Sí, si me permiten, yo les agrego algo, digamos, me parece que claramente son cosas que hay que encuadrar y también son conductas que uno puede leer, ¿no? Leer e interpretar. O sea, me parece material de trabajo. Ujú, En mi caso, mi experiencia, sobre todo durante la pandemia, pero hoy por hoy todavía hay una paciente que lo hace así, muchos pacientes se iban al coche, perdón, como dicen aquí, al coche a ujú, tener su sesión, ujú, porque en las casas había tanta cantidad de gente en la época de pandemia que no había privacidad, con lo cual elegían irse al coche, a la cochera, digamos, a donde estaba estacionado, y tomar la sesión desde ahí porque era un espacio absolutamente privado. ujú. Bien, bueno, por supuesto que esto leído en el contexto general del trabajo del discurso que el paciente trae, del contenido que el paciente trae y cómo lo trae, digamos, me parece que, digamos, no es una situación excluyente para mí que la persona me diga, mira, voy a tomar la sesión desde el coche porque es el único lugar donde puedo, o hay una persona hoy por hoy que toma su sesión una vez que deja a su niña en la escuela, 8:30 de la mañana, antes de ir a su trabajo, y le queda mejor y más seguro tomarla desde el coche. No, no vive en España, vive en Argentina, que las condiciones son diferentes, digamos. Bueno, no, no, Pues no, estupendo. Ujú. estupendo. Está allí, está concentrada, tranquila, segura, con las puertas cerradas, bueno, en fin. Claro, y yo creo que aquí la importancia del contexto, ¿no? Ah, De sí. la funcionalidad que pueda cumplir o no el hacerlo desde el coche cuando, jope, pues para esa persona eso es seguro y bueno, Ujú. también como una herramienta Bien, más. sí. Vale. ¿Qué es lo que, aparte del encuadre más práctico, digamos, qué cosas también consideramos que sería bueno, ¿no? tener en cuenta? Bueno, ya sabéis que a veces trabajamos con personas con diferentes riesgos y con diferentes emergencias posibles. Entonces, a nosotras también nos parece importante el tener en cuenta la distancia geográfica que pueda haber del centro médico en el caso de que este riesgo esté presente y también evaluar mucho ese sistema de apoyo que pueda tener y su accesibilidad, ¿no? hacia ellos. Que tenga también las competencias que puedan tener frente al manejo de las nuevas tecnologías, si es una persona que no ha estado muy familiarizada con las nuevas tecnologías o si es una persona que no tiene un buen sistema que le permita tener la sesión con cierta fluidez, ¿no? Nos parece importante también tenerlo en cuenta para poder buscar alternativas, si es así. Evaluar también, claro, esta pregunta la he puesto un poco ahí de reflexión, ¿no? ¿Qué pasa si la persona tiene esa tendencia al aislamiento y la telepsicología también sirve como mantenedora del problema? ¿Qué opináis si esto ocurre?
bueno, yo participo, no sé, quizás soy Genial, molesta, yo soy Florencia. molesta, pero participo. Digo, a mí me parece a ver, a mí me gusta pensar que esto no, si bien se puede estudiar y se puede hacer una estadística de si mantiene o no el problema, o se puede, digamos, hacer una medición de esto, a mí me parece que siempre es el caso por caso, ¿no? Es decir, quizás a una persona que tiene tendencia al aislamiento, si la única manera de conectar con un psicólogo es a través de la telepsicología, bueno, bienvenido sea, después trabajaremos de ahí en adelante. Como sigue, digo, me parece que a veces es una oportunidad, ¿no? Si después vemos que la conducta ah, hacia el aislamiento continúa o persiste, bueno, se verán estrategias, ¿no? Ujú. Pero a mí me parece que siempre, a falta de el ideal de que el paciente pueda trasladarse al centro de salud o al consultorio del psicólogo, si lo puede hacer así y es una primera puerta de salida o ventana hacia el exterior, bienvenido. Ujú. Camilo, creo que querías comentar algo, ¿verdad? Sí, mostrar mi acuerdo con lo que acaba de decir Florencia. Yo siempre planteo el hecho de, o sea, la pregunta que me hago es, ¿puedo ayudar? Entonces, si una persona en una situación en la que tiendan al aislamiento, como acabas de comentar, Florencia, soy su vía para poder empezar a dar un primer paso porque le cuesta salir de casa, le cuestan las relaciones en ese punto, puedo considerar que soy de ayuda y entra dentro de la práctica profesional entender cuándo dejamos de ser ayuda y pasamos a hacer Ah, un obstáculo. Entonces es el devenir habitual de la psicología. así es, Caso por totalmente caso, de es acuerdo, caso por caso. caso por caso. Total. Comparto con vosotras esto, ¿no? Y evaluar la funcionalidad que puede estar teniendo, porque claro, no es lo mismo que la persona viva en Canarias y nosotras aquí en la península, a que sea una persona que vive 2 calles más allá, ¿no? Aquí Ujú. plantearnos esto y tenerlo en cuenta puede ser súper útil y puede ser también súper terapéutico. Lo que yo quería transmitir con esto también es que incluso el propio modo de conversar con el paciente va a ser una oportunidad de trabajar, ¿no? Y de ver cómo funciona esa conducta en esa persona y cuándo también tenemos que atender a que se puede estar convirtiendo efectivamente en un mantenedor, ¿no? Ujú. Ujú. Así es. Así es. Vale. También me gustaría hablaros del tema de los horarios de contacto. Hemos dicho que ahora comunicamos mucho a través de las nuevas tecnologías, el WhatsApp, los correos, la videoconferencia, la mensajería también que disponemos dentro de la aplicación. Y claro, ya sabemos que hay pacientes a los que, bueno, pues son más tendentes a estar comunicándose entre sesión y sesión y hay otros que no. Pero también aquí nos parecía importante delimitar el contacto, ¿no? Ya que es tan accesible y lo tenemos todo el rato en la mano, el teléfono, jope, cómo tener en cuenta también la posibilidad de acceso y la impulsividad que por momentos pueda tener esa conducta de escribirnos o de llamarnos o de enviarnos un correo para su problema, ¿no? En función también del para qué, de esa funcionalidad de la que hablábamos antes. Una pregunta, por lo que entendí de toda la explicación anterior sobre la protección de datos, eh, digamos, los contactos entre sesiones también debieran ser por la aplicación. Y Aquí, ahí- perdón. no, dale, Quique, dale. Ay, perdóname, Alicia, que te he pisado. Em, A ver, hay una cuestión relacionada con la accesibilidad que puede tener pues, el WhatsApp o cualquier otra aplicación de mensajería instantánea que utilicemos, que para el paciente es súper ágil porque ya la conoce y la ha utilizado en otros contextos. Y bueno, es información encriptada, es información, es verdad, que no pasa por suelo europeo, sino porque pues, Facebook y Meta en general utilizan la información que utilizamos en WhatsApp para fines comerciales o para procesamiento de esa información, ¿no? Entonces, ¿tiene algo de malo utilizar WhatsApp? Hombre,
tiene sus cosas. Desde el punto de vista de la seguridad es bastante seguro, pero en cierta manera también la oportunidad de utilizar una mensajería propia para la terapia es, digamos que estoy utilizando un contexto diferente en el que yo ya estoy señalando que esta mensajería está entre mi terapeuta y yo y no es una conversación más dentro de todo el listado de conversaciones de amigos y familia que tengo en el WhatsApp. Es una conversación en la que yo, vamos a decir, no espero obligatoriamente que a las 3 de la mañana mi terapeuta vaya a leer y a contestar, que yo no puedo tener la urgencia y la vigilancia de saber si mi terapeuta la ha leído y no me ha contestado durante 2 días, no sé cómo decirte. Es otro contexto diferente. Entiendo que muchos terapeutas, aunque utilicen nuestra aplicación para las videoconferencias, sigan utilizando mensajerías tradicionales como WhatsApp, pero también entiendo los que utilizan la mensajería de la propia aplicación porque tiene eso, otras ventajas, otro contexto, otra seguridad y, ¿no? Y otro ritmo, ¿no? Que a lo mejor es más acorde o que se puede utilizar más acorde con la terapia. Um, y que además se utiliza de una manera diferente, ¿no? Que yo puedo, durante la videoconferencia, como estamos haciendo ahora, meterme en la mensajería y escribir a mi paciente cosas que está diciendo para que al leerlas durante los siguientes días, reflexione sobre ellas. ¿Se las mandaría por WhatsApp? Pues claro que sí, pero las estoy escribiendo durante la sesión, en la videoconferencia, Mm. y las va a leer escritas por mí en otro contexto diferente. Para mí tiene otras ventajas, ¿no? Y como esta aplicación la hemos diseñado desde nuestra experiencia terapéutica, pues también nos parece interesante compartirla con vosotros. En fin, como Bien, ves, bien. No, 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 preguntaba cómo a nivel legal, como hicieron tanto énfasis en el tema de la protección de datos, preguntaba si las comunicaciones entre sesiones podían vehiculizarse por otra vía, como WhatsApp, por ejemplo. claro. Entiendo que, no sé, ya nos van a explicar cómo es la utilización concreta de la herramienta, pero digo, no sé cuán accesible es a la lectura inmediata. También me parece que esto tiene que ver con el posicionamiento teórico desde el cual uno trabaja, ¿no? Digamos, si yo quiero brindarle a mi paciente un espacio confiable, no desde la protección de datos, sino desde la confianza winnicottiana, ¿no? Desde un espacio de holding, un espacio de acompañamiento, un espacio de estar presente, de disponibilidad. Bueno, desde mi forma de trabajar, yo se lo ofrezco como a demanda espontánea, ¿no? Entonces, es posible, anoche a las 11 de la noche me escribió un paciente, sí, sí, y yo le respondo. Y lo hace por WhatsApp, claramente. Pero bueno, ateniéndonos a esta lógica que ustedes están planteando, por eso quería saber cómo, bueno, ahora ya avanzaremos en eso, ¿no? Sí, claro, yo creo que cada uno, en función del perfil del paciente y del servicio que queremos ofrecer, debe Ujú. tomar decisiones sobre con qué pacientes pone qué límites. Eh, Exactamente. y, y bueno, entiendo también que puede haber un WhatsApp profesional. Muchas personas utilizan un WhatsApp que tiene un perfil profesional y que es distinto. El WhatsApp es una red social. Muchas de las cosas que compartimos por WhatsApp, nuestra foto de perfil, nuestro estado, muchas otras cosas que pasan en WhatsApp, al igual que en otros productos de Meta, eh, tienen muchas aristas y podemos utilizar el WhatsApp desde muchos ángulos diferentes, ¿no? Eh, y con muchos horarios y sin el doble check azul o con el doble, lo podemos configurar, ¿no? Claro, claro, Lo que claro. nosotros ofrecemos en esta otra herramienta quizá es diseñada dentro de un entorno confidencial, en un lugar de seguridad, como decías, que me permite reflexionar o que me permite relacionarme con mi paciente de una manera diferente, ¿no? Como cuando yo entro en esta es mi consulta, cuando mis pacientes entran en esta consulta, están en otro lugar, ¿no? Y Ujú. generan conmigo un vínculo distinto al que tienen con otros pacientes, ¿no? O sea, con otras personas fuera de su vida. Y que tengan esa accesibilidad 100%, 24 horas, me parece fenomenal, pero no obligatoriamente mezclo, ¿no? Que a lo mejor de repente mi pareja accede a mi WhatsApp con mi terapeuta.
y no todos nuestros pacientes, o sea, hay veces que eso pasa, ¿no? Mm. Y sin embargo, cuando yo tengo que acceder a mi WhatsApp, o sea, mi mensajería instantánea, necesita tener mi clave porque yo no la estoy almacenando porque mi terapeuta me ha dicho que no la almacene. Y tengo una protección extra para esa conversación, ¿no? Pero bueno, entiendo que tiene sus ventajas y su usabilidad, la verdad, también utilizar el WhatsApp, claro que sí. Bien, gracias. Estupendo. Nada. Vale, pues sí, un poco, ¿vale? Esto que os comentábamos, ¿no? De las recomendaciones previas técnicas, pues ya lo hemos hablado. Es el tema de la luz, el encuadre de la imagen, el contexto, el tema de la mirada, el uso de auriculares o no, ¿no? También dependiendo de la facilidad que tenga esa persona para escuchar o para no sentirse escuchada o para no percibir que su familia, por ejemplo, está escuchando a su terapeuta. Pues nos parece también súper importante tener en cuenta. Hay una preferencia siempre de acceso a Internet por cable. ¿Por qué? Porque esto va a generar muchísima más rapidez, muchísima más fluidez y además el tener cerradas todas las pestañas del ordenador va a hacer que consuma menos recursos y que la videoconferencia sea todavía más próxima a la persona en tiempo, ¿no? Evitar los distractores que pueda haber y siempre también recomendamos como si es posible una sesioncilla o unos minutillos de preparación. Yo suelo, por ejemplo, quedar en la primera sesión cuando tengo online, pues 5 o 10 minutillos antes con la persona, dependiendo de si en la llamada telefónica que suelo tener de antemano, percibo si hay alguna dificultad de manejo de nuevas tecnologías o si veo que, bueno, pues voy modificando un poco el tiempo que estoy antes para no quitar tiempo de la sesión. Muy importante también aquí el que podamos prestar atención a la comunicación no verbal, ¿no? El poder hacer mucho, a veces en la videoconferencia nos toca hacer cierta expresión no verbal, cierto énfasis que no hacemos en la terapia presencial, porque es como mucho más perceptivo, ¿no? El hecho de que yo, como os decía, veo que el paciente, ¿no? Le tiembla un poco la barbilla, no es lo mismo verlo en directo que verlo a través de una pantalla, por eso todas estas recomendaciones nos pueden ayudar a tener el mayor número de detalles posible. Los cambios de ritmo, también los silencios, ¿no? Pueden ser cosas que podemos tener en cuenta y que nos pueden ayudar. Vale, bueno, esto ya os había comentado. Vale, aquí técnicas que consideramos que pueden ayudaros que podéis obtener también a través de la aplicación. El tema de la mensajería, que ya lo hemos comentado. Podemos incluso monitorizar los objetivos del tratamiento, pues en esa misma mensajería o incluso en nuestra aplicación, ahora lo enseñaremos, pero en cada cita podemos compartir un mensaje con el paciente, podemos poner una nota compartida con el paciente. A lo mejor, bueno, pues nos queda pendiente hablar de este tema, ¿no? Y en la próxima sesión que nosotros agendamos ponemos hablar hoy, pendiente hablar de este tema, ¿no? O recordatorio de tarea de esta cuestión en concreto. Siempre que sea posible y también con el tema de los objetivos, pues cuántas veces monitorizamos esto y cómo puede ayudar el tener una aplicación, como decía Enrique, que lo almacene todo junto. Bueno, también tenemos en nuestra plataforma la opción de compartir contenido, de poder utilizar autorregistros y diferentes cuestiones y compartirlas con el paciente, etcétera. Vale. Bueno, lo que dice la guía de la psicología de 2018 es que se recomienda también realizar una revisión de la evolución de cada sesión. Bueno, pues volviendo un poco a ese tema que hablábamos antes de observar las funcionalidades, de ver cómo si la eficacia de la terapia está siendo lo suficientemente grande para nosotros como terapeutas o para el paciente, el ver si se está manteniendo algún tipo de cuestión en el proceso online, etcétera.
El mecanismo de control de emergencia, que también nos parece importante, como os decía antes, la verdad que aquí repito un poco lo mismo, es simplemente, bueno, pues conocer la forma que tenga esa persona de acceder a los servicios de emergencias pertinentes si puede haber riesgo de suicidio, por ejemplo, ¿no? Teléfonos de contacto de emergencia, servicios sociales, así como una persona de acceso o de apoyo. Nada más lejos de lo que podríamos hacer también en terapia presencial, ¿no? Claro, en momentos de emergencias en la propia sesión no es lo mismo tener la contención que podemos tener de manera presencial, dejamos a la persona en el despacho o incluso no lo dejamos, pedimos que nuestra compañera o nuestro compañero o nuestra persona de recepción pueda ayudarnos a realizar esa llamada, pero a través del contexto online hay unas pequeñas, ¿no? Concreciones. Aquí vamos a tener que movilizar a la persona, ya no vamos a ser nosotros los que nos movilicemos, sino la persona. Vamos a intervenir, nos va a tocar intervenir en la toma de decisiones, ofrecer instrucciones, facilitar un contacto sostenido, ayudar a la persona a que pueda encontrar esos servicios, ofrecer la calma, la seguridad, validar esas emociones, reforzar todas las movilizaciones que podamos ver en esos momentos, preguntas sencillas, instrucciones claras, intentar no generar, digamos, pues eso, más estrés en esta situación tan complicada si se plantea, ¿no? Y sobre todo asegurarnos de que nos está entendiendo bien y de que todo lo que le estamos diciendo está siendo procesado correctamente. Aquí incluso tener un teléfono para poder conectar con una persona del entorno del paciente o incluso llamar nosotros mismos al servicio de emergencia y saber muy bien dónde está ubicada esa persona para poder ayudarla. Bueno, aquí os dejamos una pequeña bibliografía para la intervención psicológica en emergencias y catástrofes, está en el COP, y bueno, tiene algunas también instrucciones de cara a la telepsicología. Vale, ¿cuándo sí, cuándo no? Dice la guía de la psicología que sería bueno cuáles son esos criterios de inclusión para la terapia online o no. La primera que comenta es si la terapia online es la única opción para el cliente o existe también que acuda a terapia presencial. Si las condiciones que pueda tener la persona son compatibles con la terapia online. Imagina una persona pues, que está en una situación de suicidio, de riesgo de suicidio muy alta. Quizá tener un entorno más controlado también pueda ser algo terapéutico. Si se cumplen los requisitos básicos, si un paciente que tiene, por ejemplo, más de 16 años, si tiene un espacio y tecnología adecuado, si tiene esos requisitos para la protección de datos y si maneja las tecnologías como para poder realizar la videoconferencia. Si una vez comenzada la terapia sigue habiendo esa adherencia y esa alianza, si los riesgos no son altos y si, bueno, tenemos también que tener en conciencia el tema que hablábamos antes de cómo puede suponer, cómo puede ser la eficacia de la mayor, o sea, cómo puede haber la máxima eficacia posible. También la guía de la psicología comenta que se desaconseja la terapia online cuando hay un cierto riesgo de no tener el seguimiento o no tener un mayor control que podríamos tener de manera presencial. Pues, por ejemplo, si hay violencia familiar o de género, si hay conflictos graves de control de impulso, si hay una pérdida de la realidad muy alta, un muy bajo estado de ánimo, con lo que hablábamos de ideación suicida, adicciones, algunos problemas de alimentación, ¿vale? Y bueno, esto como una pequeña recomendación previa, el tema del pago de las sesiones. Podemos hacer, esto ya un poco a nivel negocio, ¿no? Como en nuestra experiencia hemos tenido
pues primeros pacientes que nos han dicho que venían y después, pues igual nos han presentado, ¿no? Y hemos tenido una hora que podemos haber utilizado con otra persona que la hubiese podido utilizar. Entonces, a veces el pago por adelantado reafirma, ¿no? Como ese compromiso y está muy bien para poder generar compromiso y confianza con la terapia. Y por aquí terminamos esta segunda parte. No sé si hay preguntas. Una de las, bueno, por favor, preguntar cualquier cosa que queráis. Pero una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención que se recomienda es no utilizar la terapia por videoconferencia para la terapia de pareja, porque quizá hay un nivel de conflictividad por una serie de razones obvias, ¿no? Cuando he tenido que hacer alguna sesión puntual en la terapia de pareja, siempre les recomiendo que no se sienten juntos, que se vayan a salas distintas, cada uno con su ordenador, y que tengamos una sesión a tres. Hoy mismo con los padres de un paciente mío he tenido una sesión de seguimiento que no podían venir presencialmente y la he tenido por videoconferencia, pero estaban los dos invitados y los dos se han unido a la videoconferencia. Pero me ha gustado verles a cada uno en una pantalla diferente, ¿no? Eh, pero no es que esté desaconsejado del todo, pero en general se incluyen las guías de desaconsejar hacer la terapia de pareja, ¿no? Y las terapias de menores de 16 años le pasa un poco lo mismo. Hay niños muy maduros cuya participación en la terapia de pareja a mí me ha resultado útil. ¿Qué queréis que os diga? Así que esa recomendación no la he seguido del todo, pero la tengo en cuenta, ¿no? Porque sé que tiene sus peligros y entiendo por qué y trato de manejar los peligros que puede tener para un menor la terapia de pareja, ¿no? Pero siempre me parece que las videoconferencias no tienen por qué ser individuales, que yo puedo tener más de una persona al otro lado si mi enfoque y la problemática del paciente lo aconseja, ¿no? Y eso a mí me parece importante porque a veces como que no se nombra demasiado. Jo, yo estoy súper de acuerdo contigo, Enrique, porque es verdad que yo que también, bueno, pues soy psicoterapeuta infanto-juvenil y hay veces, pues que, jope, pues las condiciones que puedan tener de desplazamiento, que al final vivimos, como hemos dicho antes, ciudades grandes y bueno, mucha gente pues vive en las ciudades anexas a Sevilla, en mi caso, ¿no? Y trasladarse a la consulta no siempre es lo más sencillo. Pero sí que es cierto que, bueno, evaluando la capacidad que pueda tener el menor para afrontar la terapia online, pues oye, bajo mi experiencia, siempre ha sido buena, que está bien tenerlo en cuenta para no, mm, ¿vale? Pues para no generar situaciones complicadas. Pero, jo, Muy bien, pues si queréis vamos a la parte tercera y os presentamos algunas, ¿no? Digamos gráficamente o visualmente, mejor dicho, algunas de las utilidades. La primera es una herramienta que incluye nuestras videoconferencias y que particularmente a Alicia y a mí nos gusta y le sacamos partido, ¿no? Así que, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo. Si quieres darle al play puede salir. Aquí Alicia y yo haciendo unas pruebas para vosotros, co-creando los dos juntos un diagrama, ¿no? Una de las flechas que veis, pues soy yo y otra es Alicia. Y nos gusta porque no todo es palabra, ¿no? Desde luego lo verbal es genial, pero lo gráfico también lo es. Y la representación por escrito de dibujos, de palabras, de diagramas, tanto del terapeuta como del paciente y de la construcción que entre los dos pueden hacer de la representación gráfica de lo que sienten, ¿no? Con niños, evidentemente, con adolescentes ni te cuento, pero también con adultos lo utilizamos un montón. Además, se puede descargar la imagen. El paciente al terminar le puede, bueno, o en cualquier momento le puede dar descargar y el terapeuta también. De manera que puede quedar, ¿no? Una representación ahí. sí. Puedes escribir, puedes dibujar, puedes hacer lo que quieras con ella.
Incluso te Sí. puedes descargar solo una parte del gráfico, ¿no? De lo que has dibujado en la pizarra. No tienes por qué coger la pizarra entera, sino a lo mejor coger algo que sea un cuadro de texto, ¿no? Que sea interesante y que el paciente o que nosotras queramos guardar. Y a mí vamos, yo la utilizo un montón, sinceramente. La verdad que también podemos hacer ejercicios concretos, ¿no? Por ejemplo, hacer un listado para una persona que estoy pensando ahora que tenía mucho miedo al conflicto y le pedí que hiciera 2 columnas. ¿Qué significa el conflicto para ti? ¿Cómo te sientes cuando hay un conflicto? ¿Cómo te ven los demás desde fuera en el momento en que tienes la rabia típica del conflicto que tú vives desde la rabia? Eh, y también, ¿qué era lo contrario del conflicto para esta persona, que era la paz? Y también describir, ¿no? ¿Y qué pasaría si vivieras un conflicto desde la paz? Este ejercicio, digamos, que es un ejercicio típico de la terapia narrativa o de la terapia, ¿no? de estratégica, o sea, perdona, de la terapia constructivista, al paciente le llamó mucho la atención y a partir de ahí propuso muchas soluciones para su propio problema. Y lo bueno es que de alguna manera le sirvió descargarla, razonar consigo mismo durante unos días, ¿no? Viendo esa imagen en su móvil y poder construir para la siguiente sesión un material terapéutico elaborado también, ¿no? Bueno, pongo estos ejemplos, pero jope, pues la verdad que sí que nos gusta mucho esta parte. Sí. Disculpa, una pregunta, es que no lo pude ver bien. Cuando está abierta la pizarra, ¿se siguen viendo las imágenes? Sí, ves a la Vale, derecha la imagen en pequeñito, claro que esto, si le das Sí, a... un segundo que lo pongo en grande. Y puedes además cambiar el tamaño vale, de la imagen que ves a la derecha. vale, vale. Vale, gracias. Nada. Vale, pues pasamos a la Oye, siguiente disculpa, ¿y funcionalidad. Ay, podríais sí, indicar Elena, cuéntanos. dónde está exactamente esa herramienta en la pizarra? Vale. Porque cuando Durante abres la la... videoconferencia, si queréis, bueno, comparto pantalla por un momento, Alicia. Ah, vale. ¿Sí? ¿Te parece bien, Elena, que os lo enseñe? A ver. Bueno, confío en que estáis viendo ahora mi agenda en concreto. Tenemos aquí la pantalla de llamadas, que no tengo ninguna programada porque mi última sesión de hoy es a las 7 y es presencial, pero voy a llamar a un paciente cualquiera. Veis que todos tienen su número de historia y voy a abrir una videoconferencia. No sé si me dejará porque tengo abierta la cámara, ¿no? Pero bueno, pues aquí puede entrar. No sé si me va a dar el permiso para acceder a la cámara, porque mira, tienes la cámara habilitada para otro servicio, así que me la tacha. Pero tengo aquí la pizarra, ¿no? Entonces aquí le doy a pantalla completa y aquí creo que estáis viendo la pizarra. Cuando oculto la pizarra, esconder la pizarra, vuelvo a la imagen, como no hay nadie al otro lado, estoy yo solo. Pero cuando cierro mostrar la pizarra sigue digamos, en la pantalla de mi paciente. Mi paciente también tiene que cerrar la pizarra para que aparezca yo en grande. Pero bueno, como veis, es un botón muy rápido que, que bueno, pues me permite después poner un nombre y descargar en imagen o en archivo de texto la imagen que haya aparecido ahí. Sí. No sé si he contestado a tu pregunta, Elena. Vale. Eh, Uy, Alicia, te he perdido. ¿Sí? ¿No me ves? Ahora sí, ahora te veo, perdóname. Sí, sí. ¿Quieres compartir el siguiente vídeo? Sí, claro. Vale. Tenemos segundo vídeo en el que os mostramos cómo realizar una llamada para que veáis un poquito el proceso y sobre todo el tema de los permisos, porque es importante que los permisos estén activados para poder realizar bien la videollamada. Si no, puede dar lugar a pantallas en color violeta o pantallas en blanco y que parezca que se ha roto, pero lo que pasa es que no tenemos activados los permisos. Entonces, os voy a pedir un segundo que... Una vez que tengo situada la cita en la agenda, por ejemplo, estamos pues en la pantalla de inicio compartir la pantalla. ¿Cómo? Estás sin compartir la pantalla porque como te he quitado, me he puesto a compartir yo, tienes que volver a compartirla. Vale, perfecto.
Aquí está. Vale. Ahora, ¿no? Venga, programadas voy a poder acceder. Voy a empezar de nuevo. Voy. Una vez que tengo situada la cita en la agenda, por ejemplo a las 11, pues en la pantalla de inicio directamente en llamadas programadas voy a poder acceder. También a la izquierda, en la portada de llamadas, ¿no? Pero pues aquí de una manera directa, como ya está programada la cita en la agenda, meto pues mi nombre, en este caso, inicio prueba, y aquí pues aparece nuestro paciente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por supuesto, yo ya tengo activados el permiso de cámara y de vídeo. Puedo aquí en pantalla completa pues, ver a mi paciente directamente. En caso de que no aparezca directamente la imagen o el sonido, es porque quizá en el navegador, en Google Chrome está aquí en la pantalla, en la pestaña, ¿no?, de ajustes, pues simplemente clicaré para activarlos de nuevo, si no los he activado. Aquí podré elegir dentro, si tengo más de una cámara, como es mi caso, o más de un micrófono, también como es mi caso, pues elegir el que yo prefiera. Y aquí estaré pues ya listo y dispuesto. vale. Esta información es muy bueno tenerla porque aunque mi ordenador ya esté configurado, pues mis pacientes pueden tener estos mismos problemas. Y a veces es posible que me digan, oye, no consigo activarlo, o no sé qué me está pasando, o de repente hoy no sé por qué el navegador pues no me deja acceder, ¿no? Entonces, por eso también os lo contamos, aunque damos por hecho que un terapeuta pues aprende a dominarlo con mucha agilidad y enseguida lo consigues, claro. Ujú. Gracias, Graciela. Vale. Oye, una cosa, os interrumpo otra vez. A mí a veces algunos pacientes esperan que, digamos, lo que les llega cuando creas una nueva cita vaya a ser más sencillo, es decir, como que tengan que clicar y ya, pero a veces les pide como que cambien la contraseña o que esto cómo podría facilitarse para que precisamente para las personas que manejan con más dificultad estas cuestiones tecnológicas te resulte más sencillo. No sé si al resto les pasa lo mismo, pero a mí muchas veces, pues eso, me dicen, es que cliqué o puse lo que me enviaste y resulta que me dice que cambie la contraseña. Entonces quedan un poco ahí como que no saben qué hacer, ¿no? Como que ellos no han puesto ninguna contraseña para cambiar, sino que les llega esa información, ¿no? Aquí hay dos opciones para utilizar la aplicación, Elena. Puedes enviar directamente en una sala por correo electrónico, entonces en la pantalla de inicio le das a crear una sala y eso te obliga a cada sesión que tengas a enviar un enlace que le llega al correo electrónico, clica y ahí ya no tienen que utilizar ni contraseña, ni usuario, ni absolutamente nada. Esa es una vía sencilla y directa para que los pacientes lo tengan como creas cualquier otra sala en cualquier otra aplicación. Tienes una segunda manera de utilizar SafePocket, que es programarla en la agenda. De manera que el paciente tiene un usuario y una contraseña, le llegan recordatorios de la cita, pues de cuando tú creas una cita, le llega un recordatorio de que la cita está programada y tú te olvidas, ya no tienes que crear ninguna sala nunca más. Tú copias la cita y la vuelves a poner en la agenda y tú tienes tu agenda y el paciente tiene su agenda y puede consultar ahí en su perfil y puede utilizar la mensajería y puede utilizar el intercambio de documentos o cualquier otra aplicación, por ejemplo, las facturas, ¿no? Que el paciente le llegue la factura de manera que sabe si su sesión está pagada o no está pagada, si quieres utilizar ese servicio o quieres, ¿no?, acceder a las facturas, si es que el paciente te pide factura o simplemente porque es cómodo no tener que estar creándolas en los enlaces y enviándolos. Simplemente pues lo tienes en la agenda y ya está. ¿Qué suele utilizar la gente en SidePocket? La agenda, porque es tremendamente cómodo olvidarte de crear enlaces. No es como, yo qué sé, en Gmail o en Google Meet que tienes que estar creando la cita y compartiéndola y todo eso, sino que simplemente copias la cita y la pegas en la agenda, que pues al finalizar la sesión lo utilizas así. Y es verdad que para el paciente lo malo que tiene es que tiene que tener un usuario y una contraseña, ¿no? Que tiene que acostumbrarse a utilizar para sacar esas funciones. ¿Que ves que el paciente o tú mismo
simplemente con los enlaces te sirve, pues crear los enlaces, igualmente aparecen en la agenda, con lo cual, pues tú puedes, una vez que termina la sesión, si te apetece, convertir esa sala en una cita y dándole a un clic, conviertes una sala que habías creado solamente con un enlace en una cita. Y el paciente no tiene por qué saber ni contraseña ni usuario. Me he explicado un poco, a lo mejor rocambolesco, pero no sé si crees, Elena, que me he explicado bien. Mira, sé que están los vídeos que tenéis explicativos y tal, pero no sé si os ibais a parar en recordarlo. Tampoco sé si la gente lo maneja lo suficiente o estaría bien que a lo mejor lo hicierais un poquito paso a paso, ¿no? Bueno, depende un poco de lo que diga el resto de los compañeros, ¿Qué os pero parece si... quizás hay mucha gente que esto no lo tiene del todo claro y no sé si podíais pararos en cómo hacerlo a través de la agenda, por ejemplo, que es mucho más cómodo, como decís. Vale. Mira, comparto con vosotros la pantalla, creo que la veis, ¿sí? ¿Es posible que la veáis? Sí. Voy a poner mi día de hoy, que lo voy a hacer. Pues aquí estoy en la agenda y aquí voy a configurar si esto me deja el día de hoy. Tengo desde las 9 de la mañana pacientes, alumnos de prácticas, una supervisión, en fin, y he puesto el curso que he bloqueado en la pantalla para poder veros. Dentro del día de hoy, por ejemplo, podría añadir sin más una cita. Por ejemplo, a las 8 podría seleccionar un paciente que viene por un número de historia o asignarle una duración y un precio y crear la cita. Simplemente con este gesto le llega al paciente, si yo le he metido el correo electrónico en su perfil, un correo de recordatorio de la cita, de manera que no hay confusiones, no se pierden citas porque no está claro cuándo nos vamos a ver, porque aparece en su correo, lo puede consultar cuando quiera, si me he equivocado me lo va a decir, en fin, puedo enviar recordatorios de citas una vez creada la cita y algunas funciones más. Puedo poner, como decía Alicia, aquí las notas de, oye, pues vamos a hablar de tu padre, ¿no? Esto es muy clásico en un psicólogo, hay que hablar del padre del paciente o de la madre del paciente. O por el contrario, los valores que el paciente tiene, ¿no? Por ejemplo, bueno, no me quiero meter tanto en eso porque iba a abrir una sesión con mi paciente que le tengo puesto cuáles son los valores que transmitió y se preguntaba si él estaba acorde con sus con sus valores y se lo dejé ahí. Una vez que creo la cita, por ejemplo, el paciente que vengo aquí es una cita presencial, pues no hay, digamos, enlace ni nada parecido, pero puedo cambiar el tipo de cita, hacerlo por videoconferencia y le llegarán, ¿no?, los recordatorios. O si me voy al botón de inicio, en lugar de poner una cita en la agenda, directamente le doy a nueva llamada. Y es que es tan fácil como poner un nombre, por ejemplo, pues voy a poner aquí sala y crear la cita. Aparece la cita a la hora que estoy, pero también puedo configurar que se cree para mañana o para cualquier otra. Y puedo o enviar un link, simplemente escribo el correo electrónico de mi paciente, o puedo copiar la invitación y enviarla por WhatsApp o por cualquier otro modo, ¿no? Ya está copiado como bueno, pues sí, lo he copiado y lo puedo pegar donde quiera. No me viene la palabra ahora. De manera... Una cosita, Enrique, solo por puntualizarlo, cuando copiamos este enlace a través de WhatsApp, hay un carácter que hace que no se copie completo, o sea, hace que se rompa la copia, es decir, el mensaje de la videoconferencia, el enlace, cuando el paciente clica directamente, no aparece la videoconferencia, pero es porque hay un carácter que WhatsApp es como que lo suprime, lo identifica como otro y entonces no se copia directamente todo el enlace. Entonces, el paciente debe estar atento también a copiar, a que se haya copiado todo el enlace y entonces sí puede que tenga acceso. Es verdad que esto lo tenemos en cuenta y estamos intentando ver cómo lo hacemos. Es verdad que yo siempre lo copio, pues, por ejemplo, por correo electrónico, si lo tengo que enviar, o directamente lo envío por correo, digamos, por el correo electrónico y no lo copio al WhatsApp. Pero es verdad que cuando yo lo he copiado a mí no me ha dado problemas. Pero Alicia, tú sabes mejor que yo, si esto da problemas, pues tendremos que arreglarlo. Nada, simplemente, o sea, no,
es el WhatsApp que identifica ese carácter. Y solo que si lo utilizáis y lo enviáis por WhatsApp, pues estéis atentas de poderle decir al paciente que sí, que pueda ver si lo ha copiado completo o si hay una parte del enlace que no se ha copiado. Vale. Entonces yo puedo tener, digamos, aquí mi lista de videollamadas y entrar directamente sobre ellas. Esta parte de crear salas es lo más rápido y lo más, digamos, lo más funcional si tienes un paciente que no sea clara con las contraseñas y todo eso. Y sin embargo, si, bueno, pues si realmente lo que me interesa, como es mi caso, es olvidarme de todo y que las sesiones estén ahí, pues lo que he hecho ¿no? con esta terapeuta, que es copiar la sesión y pegarla en un nuevo día y así cuando la vea, pues la veo tan estupendamente. No sé si ahora que... Oye, disculpa, Enrique, entonces la gente que quiera utilizar la agenda y que sea la primera vez tienes que crearlo, ¿no? Porque tú has utilizado ya una que tenías y se va a repetir. Pero si es la primera vez, Claro, yo puedo, por ejemplo, el lunes de la semana que viene a las 10 crear una cita. Entonces, en el hueco que yo quiera, clico y puedo, yo qué sé, incluso dar de alta a un nuevo paciente y ponerle un número de historia. No lo voy a crear porque me lo voy a cargar, pero bueno, entonces le doy a crear, me puedo meter su correo electrónico para directamente que le llegue el acceso, de manera que yo no tenga que hablar con el paciente, sino que le llegue el acceso y le doy a crear. Configuro la cita como yo quiera y le doy a crear cita. De manera que la persona con las credenciales que yo le he dado se va a meter a la hora en la que además le estoy creando la cita, con lo cual le llega a qué hora tiene la cita y a esa hora convenida llega y simplemente le aparecerá la llamada, de manera que le vea entrar y no tenga nada más que hacer. vale, con lo cual luego ya, si quieres verle dentro de 15 días, ya solo necesitas coger el número de historia, ¿no? Si le quiero ver dentro de 20 días, eso es, sí, sí, eso es, con el número de historia, pues ya tengo suficiente, sí. Incluso puedes copiar la cita, Elena, tal y como está, con las mismas características, la misma duración, el mismo precio y todo. Hay un botón de copiar. Lo Claro, tienes. si estoy en la agenda, por ejemplo, este paciente que he tenido por la mañana, le doy a copiar la cita y en 2 semanas pues le pego la cita. Hala, pues aquí te voy a ver. Y le doy a copiar. Y es que ya no tengo ni que crear enlaces, ni que mandar recordatorios, porque los manda solos, ni tengo por qué configurar nada. Simplemente, pues cuando me voy a despedir del paciente, pego la cita y tengo allí pues toda mi agenda. Y el paciente también puede consultar cuándo es, ¿no? Cuando teníamos la cita él y yo. Ujú. No sé si, Elena, te referías también a dificultad en cuanto a contraseñas de los pacientes. A ver, es que yo lo que me he encontrado es que a veces cuando no utilizas la agenda, que utilizas el link, al enviarles el link, algunas personas no tienen ningún problema, entran sin más. Otras personas me dicen que les pide cambiar la contraseña. Y era una cosa que quería preguntaros, que no sé por qué es, porque lo suyo sería que pusieran lo que yo les mando y que entraran directamente, ¿no? Pero enviar link te refieres a crear este enlace como ha hecho Enrique desde la página de inicio y enviarlo por correo, Sí, el enlace. sí, no a la agenda, sino cuando Marcada. utilizas crear uno nuevo, ¿no? Elena, nunca te pide contraseña si mandas un enlace. Claro, es que Si no, mandas un enlace, no. nunca te pide contraseña. Que no sea que hayas metido su correo electrónico en su perfil y le haya llegado un recordatorio de cita o no sé qué le ha podido llegar, pero Vale. con los links nunca te pide contraseña. Los links permiten entrar directamente, ¿no? A la Permíteme entrar sala donde directamente. vas a empezar la sesión. Con algunas personas no tengo ningún problema, pero con otras Que no me sea que pasa te esté esto. pasando lo que dice Alicia, que cuando clican en el enlace porque se lo hayas pasado por WhatsApp, haya manipulado WhatsApp el link, ¿no? No sé si No, no los paso por WhatsApp. los pasas por correo electrónico. Los paso por sí, o sea, hago, digamos, los pasos que indicáis, que es crear nuevo tal, le pones el número de historia
Pero claro, imaginaros, el primero no tiene número de historia. Le pones lo que tú decidas, números, letras, lo que sea, y luego Pero pone correo electrónico y una, crear. Le das a crear, le llega, a todos les llega sin problema y algunos cuando se meten me dicen eso. vale, Elena, una pregunta. ¿Esto lo haces desde el apartado de pacientes? Sí, Vale, lo que estás haciendo es crear bueno, un paciente creo, nuevo. ya no me acuerdo, lo hago, sí, supongo que desde pacientes, sí. Claro, porque has dicho, introduzco el correo electrónico, introduzco el número de paciente, números, letras y tal. Entiendo Sí, que no es la ventanita que ha mostrado Enrique antes. Enrique, ¿puedes exacto. compartir la Mira, pestaña de pacientes? O sea, yo puedo hacer dos cosas. En la mira, página ah, de inicio, crear una sala, entonces no tengo que no, meter un número de desde ahí historia. no, Vale. no, desde ahí Ahora, no, desde la otra. pacientes, creo un Vale. nuevo paciente. Eso, desde esta. Entonces aquí sí estás mandándole un acceso, no a una videoconferencia, sino a su perfil de SidePocket. Ah, vale, pues mira, Aquí lo no estás estaba creando una haciendo sala, en muchas. sino Sí, creándole un usuario. entonces desde aquí es mejor no hacerlo. Lo puedes hacer. Mis pacientes, el 100% lo utilizan así. Solo creo que hay Vale, una persona que me dijo que no quería credenciales y que le mandaré enlaces y con una persona solo lo hago así. Con todo el resto, yo simplemente les meto el correo y utilizo la agenda. Y no vale, es pero en este caso problemas para concreto, manejar recursos. Enrique, dices que lo que les llega es una entrada a su perfil de SidePocket, Eso ¿no? es. Y entonces, ¿qué tendrían que hacer para En la, entrar en la sala? en la agenda, con ese número de historia que tú has elegido, No, no crea. en la agenda. Cuando la manera de crearlo es esa otra, a ellos les llega, pues eso, un enlace Ah, vale, que nada, tendrían que hacer ellos. pero aquí no tienes número de historia, creas un nombre de una sala porque necesitas técnicamente crear un nombre de una sala y cuando la creas, la mandas por correo electrónico a la persona y le llega el enlace y punto. Aquí Claro, Vale, necesitas. eso sí, 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 te he entendido Ah, perfectamente, perdón. gracias. Pero en el caso anterior, cuando hacemos a través de pacientes crear uno nuevo, esto, cuando hacemos esto, eh, ellos pueden entrar igual. claro, Elena, pero cuando ellos entran, el enlace que aparece en el email es el enlace de la página de SciPocket. Entonces, Vale, los pacientes acceden directamente a esa primera página que tú también tienes, que pone entrar en Sí, SciPocket. Pulsas y entonces se desglosa usuario y contraseña, que son los sí, datos que le vienen al paciente en ese mismo email. exacto. Entonces, el paciente debe introducir su usuario y su contraseña. Su usuario Mm, siempre va a ser algo diferente a su email y la contraseña que tú, o sea, que el sistema ha generado cuando tú le has dado de alta como paciente. Pero si tú no le has exacto. puesto cita en la agenda, a él o a ella no le va a aparecer nada. Si No, le ha- porque tú ya, claro, tú ya quedas con él a una hora, ¿no? Y Claro, normalmente después lo que haces es llamarlos. En ese momento les llamas. puedes puedes. llamar de manera directa, Es que efectivamente. tienes esa facilidad, ¿no? Que tú a la hora que has convenido, aunque no lo pongas en la agenda, buscas el número de historia y le das a llamar. Exacto. ¿Vale? Vale. Entonces, ya ves hasta qué punto hemos ofrecido tres facilidades al terapeuta. Puede Ya, pero es más cómodo vamos, es mucho más cómodo lo de la agenda, por supuesto, sí. crear un enlace, llamar directamente a un paciente que ya está dentro o crear una cita en la agenda, ¿no? Son Ujú. sistemas diferentes. Que la primera vez que entras te puedes abrumar un poco, pero luego en verdad que tiene cuatro botones y es muy sencillo. Pero entiendo tu duda y la verdad que a la hora de elaborar pues los materiales de apoyo pues los vamos a explicar de una manera más detallada gracias a tu pregunta. Así que Elena, muchas gracias también. Y Gracias también, a Elena, vosotros. una cosa que también creo que puede ayudaros es cuando, bueno, por seguridad las contraseñas de los pacientes tienen que irse modificando y reciclando. Entonces, cuando pasa un tiempo y el paciente está sin entrar, el sistema le dice que cambie la contraseña. De hecho, le va a avisar antes de que caduque para que la cambie.
esta opción también la tenéis, o sea, vosotros, como os comentaba antes, como responsables del tratamiento, sois los que tenéis acceso a esa contraseña de ese paciente, no acceso a la contraseña, pero sí a poder modificarla. Gracias, Enrique. Y cuando en un momento puntual accedo al historial de un paciente, puedo darle a cambiar contraseña. Y una vez que le doy, no le voy a dar, le llega al correo electrónico una nueva contraseña, de manera que solo la tenga que copiar y pegar, ¿no? Recomendamos mucho lo de copiar y pegar porque como tiene caracteres raros, a veces como que nos confundimos y parece que no funciona, pero es simplemente copiarlo y pegar, que es más rápido. Y cuidado con copiar espacios, que a veces copiamos los espacios de las contraseñas y parece que no funciona, pero es porque hemos copiado un espacio que no pertenece a la contraseña también. Hola Marisa, ahí te vemos también. Disculpadme, es que voy en el tren y es complicado a veces. Uy, esto también Gracias. pasa en la consulta, que de repente tienes a un paciente en un tren. Bueno, pero espero que nos veas y que no pierdas la conexión, que nos oigas bien también. Vale. ¿Alguna pregunta más de estas cuestiones que os estén ocurriendo ahora? Sí, yo quería preguntaros, a ver, voy a poner el vídeo. Buenas tardes, yo quería preguntaros dos situaciones. Antes habéis explicado un poco cuando hay dificultades porque el paciente o el usuario no tiene el sonido o tiene dificultades. ¿Podéis volver a matizarlo? Y yo tengo otra, a mí me ocurre otra situación. Cuando yo tengo dos llamadas programadas seguidas, hay unos minutos que no me deja acceder al sistema. Por mucho que lo intente, no puedo. Vale, Elvira, pues comparto de nuevo pantalla contigo para... bueno, yo lo estoy haciendo desde Google Chrome y ahora te cuento por qué te digo esto. Pero en los navegadores, nuestros pacientes se van a encontrar cuando tengo una llamada, eh, cuando entran por primera vez, fíjate que yo tengo aquí varias salas creadas, ¿no? Normal, bueno, voy a entrar en una cualquiera. Y entonces aquí lo normal es que si es la primera vez que entro, se active este botón. Estos son los permisos que yo tengo que enfocar, ¿no? Y normalmente cuando hablo con los pacientes y están teniendo problemas para conectarse, les digo que aquí hay un botón al lado de la barra de dirección que regula si le doy. Normalmente los pacientes entran, le dan a cancelar a los permisos y no se enteran de que tenían que acceder, pues es normal, no lo han hecho nunca. Y ahora de repente, pues sí lo pueden hacer. De manera que aquí también tengo dos botones y aquí un aviso, ¿no? De no tienes acceso a la cámara porque la estás utilizando con otra aplicación que la tiene secuestrada. Pero si no estuviera hablando con vosotros, ya podría entrar habiendo dado estos permisos. Esta primera parte de la pregunta, ¿crees que más o menos la he contestado? Creo que sí. Vale. Mañana, no obstante, lo comprobaré porque con una de las Genial. chicas que además se tuvo que ir fuera, tuvimos el otro día ese problema. Entonces, bueno, creo que sí. Ya, a ver. Vamos a intentarlo. Y si no, escríbenos por favor a soporte@sitepocket.es.com o .es, perdóname, Alicia. .com. .com. Soporte@sitepocket.com para cualquiera de estas dudas que os echamos una mano y nos conectamos si hace falta con vosotros para hacerlo. Y luego la otra duda que tenías, la verdad que nunca hemos encontrado este fallo, pero oye, puede pasar. Normalmente en llamadas, no sé si no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. No, ahora no. Vuelvo a compartir pantalla con vosotros, perdonadme. Normalmente en llamadas aparece el listado de llamadas, las que tengo programadas para dentro de poco o no. Normalmente yo puedo entrar, por ejemplo, en un momento aquí, entro aquí y digo, oye, perdóname, llevo 5 minutos de retraso con mi paciente, ahora vuelvo. Cierro la videoconferencia y vuelvo a la videoconferencia anterior. Lo malo de las videoconferencias, si yo soy un terapeuta que se retrasa o que tiene una emergencia, es que no está en la sala de espera y la persona se puede impacientar, no sabe si yo le voy a atender o no. Pues a veces yo lo he hecho. Son 100% compatibles, tener varias, ¿no? Como varias. Ay, muchas gracias por poner ahí el correo electrónico en el chat. Son muchas salas las que creamos y normalmente no tenemos incidencias al respecto. Si vuelves a tener una incidencia, por favor escríbenos, pero lo normal es que yo tengo varias videoconferencias
digamos, casi se solapan en el tiempo. Incluso puedo crear una sala teniendo una cita, a veces se solapan literalmente en el tiempo y suelo poder elegir dónde entrar sin problemas. Sí. De acuerdo. Una pregunta, ¿podéis repasar cómo hacer una cita con varios clientes? Uy, qué buena pregunta. Tengo varias opciones también aquí, así que voy a hacer la que creo que es más sencilla. Yo voy a la agenda, puedo... Enrique, ¿estás compartiendo pantalla? Perdona. La manera más rápida, desde luego, es generar un enlace, copiar el enlace y enviárselo a quien quiera. Se lo puedo enviar a 7 personas. Si tengo, digamos, la opción de que 7 personas quieran entrar con ese mismo enlace. Pero también puedo programarlo en la agenda. De manera que cuando yo voy a agenda, pues una cita que yo tengo con este paciente mío, pues de repente la modifico para incluir en la cita, modificar cita. He ido un poco rápido. Y elijo, bueno, estos son alumnos nuestros, espero que no os importe que aparezcan ahí los nombres. Elijo otro perfil de paciente y le doy a añadir. Y entonces ya tengo 2 pacientes citados en el mismo día a la misma hora y podrán acceder los dos a la videoconferencia. ¿De acuerdo? Entonces, creo una cita personal para un paciente y en el perfil de la cita le doy a modificar. Y aquí ya puedo añadir a más de un paciente. Incluso puedo añadir a otro terapeuta. En fin, cosas que hemos configurado así, pero que no sé si os interesa. En fin. Sí, le doy a los dos de alta, Graciela, y los incluyo en la videoconferencia. Que es una cosa puntual, yo que sé, por ejemplo, el marido de una paciente depresiva que va a acudir por una vez como coterapeuta, pues que le quiere incluir puntualmente. Pues sin más, le digo que utilice el mismo usuario y contraseña de mi paciente, si es que lo quiero así, ¿no? ¿Podría entrar mi paciente 2 veces? Es poco ortodoxo, yo casi que le invitaría como un paciente nuevo y así no tengo que compartir contraseñas, que es un poco confuso. Pero también simplemente podría crear una sala, como decíamos antes, y enviarla 2 veces, ¿vale? A 2 correos electrónicos diferentes. Perdón, Alicia. Sí, no sé. Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Hay algún número máximo de convocados en este tipo de salas? Ay, madre, Alicia, esto me pilla, porque como hemos cambiado la configuración del sistema en varias ocasiones, eh, pues no sé cuál es el número máximo. Sí, Bueno, lo hay. hablo, a ver, 3, 4 personas o... Sí, 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 tres Sí, o cuatro para personas. 3 o 4 personas sin problema, ¿no? Sin problema. Sería... Sí, Esa es la creo que en idea. la última configuración conseguimos que la calidad fuera buena con hasta 14 pacientes. 14 Vale, alumnos o vale, vale, vale. pacientes o lo que... Tener en cuenta que consume muchos recursos una sesión de grupo, porque no es una sesión, sino una por cada una de las múltiples. O sea que igual 4 personas está consumiendo como si fueran, yo que sé, 12. De manera que necesitas un buen equipo para recibir las 4, pero en fin, 4 personas de sobra tienes para hacerlo sin ningún problema. Sí. Alicia, ¿quieres que compartamos siguiente vídeo o hay Sí, alguna claro. pregunta? Vale. A ver, que comparto pantalla. Aquí está. Vale, esto son podemos ver en la videoconferencia también las estadísticas de participación de las personas que están en la videoconferencia. Una vez que estamos en la pantalla completa, puedo visualizar, por ejemplo, cuánto tiempo llevamos hablando cada uno de los dos. En estadísticas de participantes, como veréis aquí, pues yo llevo ya hablando pues varios minutos, ¿no? Es como he entrado y salido para hacer varias pruebas, pues veis que estoy varias veces, pero en realidad si lo sumamos, pues yo llevo hablando 13 minutos y mi paciente solo 2. Bueno, esto tiene varias funciones prácticas, ¿no? También monitorizar pues los turnos de palabra y, bueno, pues qué significado le dé cada uno, pues algo a debatir, ¿no? Y qué utilidades puede tener. Esto es interesante. Aquí os mostrábamos una particularidad de la terapia por videoconferencia que monitoriza sin que tú, digamos, hagas nada
los turnos de palabra. Y bueno, Alicia y yo hemos tenido varias charlas acerca de qué función puede tener y qué conciencia te ayuda a tomar en según qué fases de la terapia, ¿no? Vale, aquí os presentamos diferentes maneras para ver al paciente. Una vez que tengo ya abierta la videoconferencia, puedo contar y dándole al botón de pantalla completa. Y además puedo en el lateral quitar mi imagen pues tan pequeñito, como veis aquí. Bueno, yo qué sé, pues puedo tener un paciente con, por ejemplo, una dismorfofobia o un paciente que no se quiera ver a sí mismo por alguna razón clínica y entonces que se pueda ocultar en muchas ocasiones es útil. Pero también le puedo pedir a mi paciente que se ponga en primer término y que se vea a sí mismo. La verdad que da susto. En algún momento, pues para hacer algún ejercicio, ¿no? Pues relacionado con la identidad, la autoestima o cualquier relación, ¿no? Con hablar con uno mismo, que siempre es un poco raro. De nuevo puedo clicar aquí para ver a mi terapeuta o a mi paciente y borrarme a mí mismo si no me interesa tomar conciencia de quién soy. Así que estas distintas posibilidades, cuando tengo una terapia de pareja, por ejemplo, porque hay dos miembros de una pareja que están en lugares diferentes, podría ver a las dos personas a la vez, pues cambiando la vista de mosaico. Si no hay preguntas o dudas, Vale, pues hasta aquí. otra de las funciones que comparto con vosotros, ahora ya que estamos aquí en confianza, es la capacidad que tiene, digamos, también para la gestión pues, económica, ¿no? De manera que yo tengo un paciente y puedo o crear bonos porque hay un descuento de varias sesiones en mi centro, o puedo enviar un enlace de pago, ¿no? Y le mando un enlace de Stripe para que pague por tarjeta, de manera que el propio sistema configura si está pendiente de pago o no está pagado. Puedo las sesiones convertirlas en facturas, de manera que estén conectadas con Hacienda y cumpla pues no solamente con la protección de datos, sino con las obligaciones como autónomo en ¿no? En mi relación con Hacienda. Sabéis que las facturas electrónicas van a tener que estar conectadas con Hacienda en los próximos meses y hay una reglamentación al respecto, de manera que el software te permite la contabilidad o te permite la gestión de los cobros y de los pagos, de manera que el paciente también le resulta más fácil tener que hacer o transferencias bancarias o tener que estar comprobando los pagos, pues digamos que el sistema haga todo ese trabajo por ti, pues la verdad que es bastante liberador en tiempo y bueno, permite que no cometas errores o que quieras, ¿no? Como trasladar las facturas que te pidan tus pacientes. Esto es tanto para la terapia presencial como para la terapia por videoconferencia, ¿no? En fin, estas... Oye, perdona, podríais pararos un poco en esto, precisamente de las facturas, cómo hacer, porque esta es una opción nueva que dais, ¿no? O bueno, Sí, esto es no una opción parece. nueva. Eh, Parte digamos, del año pasado, cuando Hacienda dijo que como autónomos, si generamos facturas electrónicas, deben estar conectadas a su sistema o deben estar trazables, ¿no? Y yo puedo, por supuesto, rectificarlas, pero tienen que estar informadas en principio en tiempo real a Hacienda. De manera que Y cuando yo creo una podríais, factura, eso, eso es. podríais indicar un poco cómo se hace con la aplicación. Sí, cuando tienes activada la opción de facturación, eh, pues de alguna manera yo creo que todos vais a tenerlo disponible ya, no porque nos lo pidáis, sino porque os vamos a dejar la opción de una manera automática. Es que no sé si estoy compartiendo bien pantalla. ¿Sí la estoy compartiendo bien? Se ve un poco oscuro. Sí, no sé por qué. Es que tengo aquí como una pestaña de Zoom que me impide acceder como me gustaría. Se ha puesto como gris, ¿verdad? Sí, Y no sé por qué, hace un momento me dejaba acceder ahí. Es como si al compartir pantalla hubiera cometido un error. arriba tienes la opción de vista, arriba a la derecha de la pantalla de Zoom. Eh, Perdonadme, problema técnico. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. A lo mejor es que he hecho algo mal. Ah, sí, porque no le he dado a pantalla completa o algo hecho de manera equivocada.
No me vuelve a pasar lo mismo, será posible. Perdonadme, no puedo acceder a las distintas pantallas. En general, lo único que cambia es que, además de crear la cita, al paciente le he introducido los datos. Una vez introducidos los datos, automáticamente el sistema en facturación está conectado con Hacienda para que, digamos, si yo le doy al botón de facturar en el periodo de tiempo que yo elijo, pues, digamos, emite las facturas en PDF, las puedo enviar por correo electrónico automáticamente o descargarlas para almacenarlas, pero en principio, si yo ya me he conectado con Hacienda, también permitirá el contacto con Hacienda, ¿no? Bueno, perdonadme que no sé qué me está pasando, que no me permite. No sé si... Pero, digamos, este sistema de facturación, podéis probarlo si estáis dados de alta en SitePocket, podéis probarlo, creo que son 15 días o 14 días, ¿no, Alicia? Y después de probarlo, podréis saber si os resulta funcional y útil para vosotros. ¿No podéis añadir tutoriales acerca de los distintos servicios? Ay, Graciela, pues sí, podemos. Y de hecho, debemos, creo que sí, porque los hemos hecho para vuestro curso y en algunas pestañas no están incluidas, así que ya nos vale. En fin, pues prometemos hacerlo de manera lo más cercana posible, ¿no? Y que podáis disfrutar de esos tutoriales, claro que sí. Oye, Alicia, a lo mejor que estaba compartiendo pantalla antes sin problema, a lo mejor a Alicia no le parece oscuro y nos lo puedes indicar tú, Alicia, lo de las facturas. A ver, voy a probar. Es que he cerrado ya la pestaña. Tienes nada más que abrir tu perfil de SitePocket, el de la clínica, Sí, justo voy a abrir ese. o abrir un perfil de prueba sin más. Ujú. A ver. Mientras Alicia Vale. busca, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta, ya que ha terminado la presentación y llegamos al final también de la charla? Sí, voy a preguntar, quizás Claro, claro. para el conjunto de compañeros es una pregunta muy básica, pero como yo acabo de llegar a España, Asturias, y me acabo de colegiar en el Colegio de Psicólogos de Asturias, todavía no Felicidades. estoy utilizando la plataforma. Quisiera entender si la plataforma es una aplicación descargable, es un acceso, cómo funciona. O sea, estoy preguntando algo básico, No, después no, tendré está que... claro que es una pregunta genial. Utilizamos una aplicación que es siempre a través de un buscador, de Google Chrome, por ejemplo, ¿no? O de Ajá. Safari en iPhone. De manera que tú no tienes que descargar nada, de manera que nuestros pacientes tampoco se tienen que descargar nada. Y Ujú, bueno, si yo creo una app, ¿no? O sea, no dejo trazas en mis dispositivos, ¿no? Acerca del uso de esta aplicación, si yo no lo ujú. quiero así. Bueno, efectivamente, no tengo que descargar nada, simplemente con el enlace que viene en mi correo electrónico, a través del buscador puedo hacerlo todo. Ok, perfecto. Y hay una parte de esta aplicación que el colegio a los colegiados nos la brinda de forma gratuita y hay una parte de pago. ¿Cómo es? Hay unas funcionalidades, voy a decir premium, que efectivamente son de pago, pero las funcionalidades de videoconferencia son ¿no? de mensajería, son las que son gratuitas en este momento, sí, sí. Y esta, por ejemplo, esta parte de las facturas ya es de pago. Es de pago. Es verdad que gracias, digamos, al servicio que forma parte del convenio, es de un precio bastante razonable, diría yo. En fin, pero sí, esas funcionalidades ¿Y extra. eso lo tenemos que contratar desde el colegio? No, no, no. Una vez que tú te das de alta en la aplicación, podréis observar, ¿no? Y, cómo es el proceso de pago que se realiza de manera online también, ¿no? De activación de las funcionalidades premium. ¿Y tú nos puedes decir aquí cuánto es el pago para saber? Depende del convenio que tienes en el consejo no en el colegio de vuestra autonomía. Tengo la sensación de que en Asturias el precio anual
creo que son 140 euros el primer año. No, el colegio a los colegiados tienen el uso es gratuito, es un cargo que paga el propio colegio. De Pero sí es acuerdo. verdad que el sistema de facturación, como es algo nuevo, no se habló ni demás. Pero desde el COPA de Vale, Asturias a los colegiados estar en sí, Sipocket no les cuesta nada, es un cargo que hace frente, eso es. o sea, la Junta de Gobierno acordó que a los colegiados de Asturias les da ese servicio gratis. Se hace cargo la Junta de Gobierno. De hecho, hay una funcionalidad de la que no hemos hablado, que es la funcionalidad de clínica, ¿no? Como una persona asociada a más de un centro o que son más de un psicólogo que trabaja dentro de una misma clínica y tiene pues una parte de administración de despachos y de compartir, digamos, un entorno que no es un terapeuta individual, sino que es más de uno. Y en ese sentido también están incluidas esas funciones. Sí, Enrique, ¿podrías decirnos cuáles son las opciones premium? Es decir, sí, nosotros desde el COPA, si se oferta a todos los colegiados, pues todo lo que se ha comentado relacionado con generar la posibilidad de tener sesiones virtuales, citar a un Vale. paciente, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían las premium? ¿Las facturas? ¿Qué más? La posibilidad de enviar enlaces de pago, que la persona pueda, digamos, simplemente recibir un enlace que clique y pague con tarjeta como pagas cualquier otra cosa, la conexión ¿Tenéis a incluida la tiendas. posibilidad de Bizum? No la hemos incluido porque, digamos, desde el punto de vista de la gestión legal para Hacienda, de cara a Hacienda, de los pagos por Bizum, sigue siendo un debate entre los bancos, Hacienda y lo demás. Estamos Vale. pensando en incluirla porque más allá de las dudas legales, la gente lo utiliza, así que no, Ujú. no creo que, en fin, de manera que hasta ahora lo que nosotros estamos utilizando es la plataforma de pago con tarjeta o las transferencias bancarias. Por ahora Bizum no lo tenemos activado dentro del sistema. Vale, o sea que serían las facturas, los enlaces de pago y qué más. Eso es. Digamos que en nuestra versión premium hay algunas funcionalidades como el intercambio de documentos, ¿no? Son documentos cifrados que intercambio con mi paciente, que nos lo hemos enseñado, pero básicamente es una especie de Google Drive en la que yo comparto documentos y el paciente también los comparte conmigo de manera privada y confidencial. Y algunas de esas funcionalidades de gestión de clínica también están dentro de esas funcionalidades premium. la llamada En el caso, grupal también. la llamada grupal, ¿no? De más de 10 usuarios, creo que era de más de 14 usuarios. O incluso con dos personas. Las incluidas en el pack básico serían la agenda solo de un terapeuta, la mensajería que está para intercambio con el paciente y la llamada a una persona. Si, por ejemplo, quisieras ver una pareja, eso entraría dentro de la funcionalidad de premium. Vale. Al Y igual que vais, los... sí, vale, porque bueno, quizás estaría bien, ¿no? Que se informara para poder informar también a los colegiados, ¿no? ¿Cuáles serían las premium? Aunque me imagino que si te metes en el enlace, como tú decías, Enrique, se ve todo, ¿no? Esas Eso es. opciones. Es verdad que la parte de facturación es tan novedosa, incluso para nosotros, digamos, dentro de la clínica de Alicia y mío como terapeutas, ¿no? Que es tan novedosa que vosotros vais a observarla en vuestros perfiles pues, a lo largo de esta semana o la semana que viene. De manera que esas tutoriales que nos habéis solicitado antes y esta información con los pagos y este acceso incluso a Hacienda, que es algo que está pasando ahora, ¿no? Enlazar los sistemas de facturación a Hacienda está ocurriendo de este trimestre en adelante, ¿no? Que creo que la fecha límite es el 1 de enero de este año para que todos los sistemas estén enlazados. Entonces, tanto los vídeos como la información de los pagos y de las funcionalidades y la capacidad para adquirir, digamos, funcionalidades extra, la vais a ver activada en vuestros perfiles sin que vosotros hagáis nada durante los próximos días. Si habéis estado dados de alta, escribir a soporte si queréis para pedir, como decías, Pablo, o puedes recuperar contraseña. No sé si a lo mejor iniciaste el proceso y no lo terminaste, pues mándanos un correo y te lo contamos. Graciela, pero tienes que tener el servicio premium para ver a más de un paciente.
No, para ver a más de un paciente a la vez con dos perfiles diferentes, Graciela. Yo puedo tener un paciente y que si mi paciente tiene confianza con la persona que va a ser de ecoterapeuta, entre con el mismo perfil y hagamos una sesión compartida. Pero si vamos a hacer una terapia con dos perfiles diferentes, como os estaba comentando Alicia, entra dentro de esas funcionalidades extra. Y entiendo que cuando dices que vamos a ver todas estas funcionalidades, es como para que miremos, probemos y decidamos si queremos tener premium o no, o a qué te refieres con lo que vamos a poder ver todas esas opciones. Eso es. Hay funcionalidades que por tener un convenio especial con el colegio de vuestra autonomía, ya vais a tener acceso a ellas, ¿no? Dependiendo de la autonomía en la que estéis colegiados y en vuestra autonomía tenemos un convenio que conlleva unas funcionalidades diferentes y unos precios también más asequibles, ¿no? De manera que vais a poder ver en vuestro propio perfil la explicación de cada funcionalidad si queréis contratarla, eh, ¿no? Por el enlace. Me noto estar perdiendo la voz por momentos. Perdonadme si no se me oye bien, pero estoy ya que no sé cómo voy a tener la sesión ahora a las 7. Voy a hacer una sesión muy silenciosa. Así que Alicia, si quieres compartir tu Vale, camino. un segundito, me gustaría matizar. El colegio tiene lo que es el servicio que está con el consejo. El servicio no es el premium cada colegiado si quiere ciertas, bueno, pues la gestión de clínica, esas singularidades, eso lo tiene que abonar el propio colegiado. Es decir, lo que hace el colegio es, de alguna manera, dar esa cobertura y dar ese servicio que se puede utilizar y que además se mantiene. De hecho, se está colgando aquí para que lo tengáis, ¿vale? Sí, Ujú. y Elvira, añadir que con el convenio que para el colegio no supone un gasto, pero que por deferencia, pues la verdad, a vuestra comunicación, que siempre ha sido fluida con nosotros, pues sí que ofrecemos un descuento extra por ser colegiados de vuestra comunidad, ¿no? Que eso es importante también. Ujú, gracias. Em, no sé si hay alguna duda más o alguna pregunta en estos minutos finales de la sesión. Vale. Nada, solo por mi parte agradeceros la presentación, que quedamos así todos como muy callados. Muchas Muchas gracias, gracias, Camino. Así que Sí, muchas gracias. gracias. también no sabes lo que se agradece. Sí, sí. Total. Sí, Muchísimas muchas gracias. gracias a Muchas los dos. gracias. Venga, un Sí, Gracias a saludo. vosotros Gracias. y a vosotras por todo. Compartir por la escucha. venga. Gracias. Buenas Muchas tardes gracias, a Elvira. todos. Buenas tardes. Un abrazo Chao. muy fuerte. Que pasen buena tarde. Un abrazo. Buenas Hasta tardes. luego, Chao, gracias. hasta Chao. luego. Hasta Chao. Chao. pronto. Chao, chao. Chao. Y ese es el tuyo. Estamos perfectos, ¿no?